tiene que ser acá. Este congreso tiene que ser acá. Digamos. Mucho más no voy a decir, pero está en el lugar indicado, en el momento indicado, así que doblemente gratificante participar. Como les comentaba, yo trabajo para CREA, coordino el área de agricultura en las regiones sudoeste de Buenos Aires hace muchos años, también en la región oeste y en lo que es oeste arenoso, pero hoy vengo a mostrarles información que en realidad se genera en un grupo que no es particularmente CREA, si bien la mayoría de los productores que participan son miembros de CREA por otras vías, la realidad es que vengo a mostrar información de ese grupo de productores. Voy a establecer primero un criterio, digamos, primero larga vida a la chacra, esa que no se cierra en los próximos años. A pesar de lo que nos genera, porque nosotros trabajamos en cultivo bajo riesgo y cada vez que leemos una comunicación, sea formal o informal, lo que hacen es levantarnos la vara a nosotros, diciendo, muchos de los productores, pero Magalí metió 10.500 kilos de trigo con esa y nosotros estamos peleándonos con 7.500. Entonces nos van levantando la vara, está buenísimo. Por eso larga vida a la chacra. Y por otro lado quiero contarles que digamos, yo vivo en Coronel Suárez, es una zona donde el río creció muchísimo en los últimos años, sigue creciendo y la verdad que es un orgullo participar de esa etapa del desarrollo regional que nos toca. Es un gustazo, pero tiene una gran diferencia con lo que mostró el presidente Magalí Alfonso. Digamos que nosotros estamos riego suplementario, estamos en una zona donde llueve promedio, depende si estás en Torquín, de las cercanías de Bahía o en Coronel Suárez, llueven en promedio entre 650 y 800 milímetros por año, de manera que nosotros hacemos uso de los riegos de una manera, nos gusta decir que como más estratégica, mentira, usamos menos riego, no es que seamos estrategas, el riego lo necesitamos, entre comillas, un poco menos, de manera que es un sistema de riego suplementario, en donde tratamos de usar los milímetros justos, porque además son más onerosos. Nosotros nos cuesta entre 50 centavos de dólar hasta $2 cada milímetro que aplicamos, lo cual lo hace bastante más costoso que el valle, por ejemplo, a ese milímetro. Usamos menos, tenemos un criterio económico para aplicarlos, de manera que en definitiva, si bien podemos hablar de potencialidades y todo, establezcamos esta diferencia antes de empezar, porque probablemente veamos situaciones que no reflejan del todo nuestras expectativas. No vamos a hablar de maíz de 44.000 kilos por hectárea, quédense tranquilos. No creo que surja de esto una polémica grande acerca de si sabemos o no sabemos producir maíz. Así que bueno, puede resultar un poco más aburrido, pero vengo a contarles lo que aprendimos en estos años. Bien, lo primero, y voy a pasar muy rápido porque el tiempo es tirano, quiénes somos, qué hacemos, cómo trabajamos y qué líneas estamos trabajando. Esto surgió como una iniciativa de este grupo de productores que yo les comentaba, que está coordinado hace casi 20 años por Juan y Alberto, que lo veo allá en el fondo, y ahora entró la reciente incorporación de Matías Santandré como asesor de ese grupo, unas 20 empresas regantes todas, que representan unas 30.000 hectáreas bajo riego, todas 100% bajo pivote central. Nos plantearon el desafío de trabajar en algo de desarrollo para esos sistemas, y viene todo larga data, o sea, se empezó a regar de golpe y porrazo en la zona como una oportunidad, viendo a ver qué se podía obtener, etc. Fueron transformándose los sistemas, pasando de cultivos extensivos tradicionales pero regados, con un plus de rendimiento como consecuencia de la implementación del riego suplementario, y empezaron a entrar nuevos actores. Ejemplo, producción de semillas, que se llevó una gran superficie, no que se llevó, digamos que empezó a interactuar con los productores ofreciéndoles condiciones de producción más que razonables. Después esa superficie de semilla en distintos años fue subiendo y bajando, y lo que nos plantearon en ese momento este grupo de productores fue decir, bueno, en el momento que no estén estos actores, nosotros no aprendimos mucho más respecto de producción, o sea, sabemos más o menos que si hacemos maíz parecido al de la zona núcleo, vamos a cosechar, pudiendo regar, rendimientos parecidos al de la zona núcleo, pero la verdad que como leitmotiv, como zanahoria, hay otras posibilidades que despertaban interés. Entonces, bueno, pensamos que el riego nos daba estabilidad, pero siempre uno plantea, decir, uno pone o invierte en un sistema de riego para lograr estabilidad, y decir, mira, si yo hubiese estabilizado los rindes de hace 30 años, hoy estaría fundido.
Así que en realidad nuestra carrera es pelearnos contra el potencial y buscándolo y acercándonos. Y bueno, nos plantearon ese desafío y nosotros lo encaramos en diferentes cultivos y diferentes sistemas en los cuales este grupo de productores toma decisiones, pero que se pueden aplicar a más empresas. ¿Qué hacemos? Primero nos vamos formulando preguntas acerca de la producción actual y cuál sería la posible, revisamos mucho base de datos, vamos detectando esos pequeños vacíos, intentamos detectar esos pequeños vacíos de conocimiento que existen y ver qué podemos hacer desde el campo, porque este es 100% en campo de producción, lo que nosotros elaboramos. Empezamos a hacerle preguntas a los modelos de simulación, como para, sin gastar un mango, empezar a entender qué nos puede estar limitando. Después, a partir de reflexionar sobre esos datos, diseñamos experimentos para tratar de tapar esos baches de información que tenemos, los hacemos en campo de productores y finalmente analizamos permanentemente esa información y la discutimos con los mismos productores que en definitiva hicieron posible el arte de trabajo, ¿sí? Entonces, esta fue la introducción. ¿En qué trabajamos hoy? Básicamente trabajamos en los rendimientos potenciales que podemos obtener en nuestros cultivos con un enfoque que en términos generales se basa en las brechas de rendimiento que tenemos hoy. Y ahora se los voy a contar brevemente porque otra de las cosas, yo celebré todo lo lindo de haber venido hoy, lo ingrato, porque Norberto me dice, a ver, contanos los resultados de experimento. ¿En qué cultivo? No, todos. Y nosotros trabajamos en trigo, en cebada, en maíz, en soja, en girasol, en cultivo de segunda comparado y ahora, recientemente, en hortalizas también. De manera que, imagínense qué puedo hacer con los próximos 20, 15, 20. Vamos, hay que negociar, todo se negocia, excepto en el Congreso, hay que negociar todo. En maíz, hoy estamos trabajando en modelos de producción comparados, porque entendimos que nos estaba faltando la capacidad de encontrar resultados contundentes, como lo que mostró recién Alfonso, si trabajábamos con un elemento aislado del resto, y ahora les voy a contar un poquitito más. En trigo sí pudimos trabajar con desagregando, en trigo y en cebada, desagregando los factores que pueden hacer la producción. Después hacemos cultivos de segunda comparados, o sea, hoy el cultivo de segunda tradicional, la soja, en términos generales de toda la región pampeana, y los sistemas regados del sudoeste no son la excepción a esa regla. Entonces, dado que tenemos una limitante estructural que tiene que ver con las temperaturas para el desarrollo de esas hojas de segunda, tuvimos que meterle un poco de cabeza a ver si había alguna alternativa mejoradora, ¿sí? Trabajamos también en cultivo de cobertura, productividad y servicios, y abrimos ahora, si la gente de Burena no se arrepiente, un módulo de evaluación de hortalizas comparadas, ¿sí? Tenemos experiencia en papa, punto. Creemos que puede haber más para la zona. Bien, marco conceptual. Justamente como tenía que hablar de varios cultivos a la vez, me parecía, en vez de dedicarle 3-4 minutos a cada uno, le robo 30 segundos a cada uno y les explico cómo laburamos, ¿sí? ¿Desde qué aproximación? Y la aproximación es sencilla de entender, difícil de ejecutar. Nosotros entendemos que cada condición ambiental en la que podemos producir se puede desagregar en distintas condiciones. La primera, que es conceptual y teórica y no sirve nada más que para plantear el problema después, es establecer lo que es un rendimiento potencial de ese ambiente. Es decir, dada una condición de radiación y de temperatura, que Mari ya explicó que la oferta es buena en nuestra región, es decir, ¿cuánto podríamos alcanzar de rendimiento teóricamente si no existiera ninguna limitación más que la radiación y la temperatura? Eso es un concepto, no lo vamos a alcanzar nunca, pero nos sirve para empezar a ponerle marco al problema. Y para nosotros es muy importante ese factor. Después existen distintos factores que van reduciendo el rendimiento que podemos llegar a alcanzar. El primero es la dotación de agua. Yo les dije, nosotros tenemos o compartimos el espíritu entusiasta de definir que la productividad o el potencial cuando tenemos riego ocurre. Falso. No es cierto. Nuestro cultivo es regado, cultivo suplementario, y gastando lo que les comenté que cuesta 1 milímetro, digamos, básicamente van a estar limitados por agua. Lo que tratamos de hacer con el riego es disminuir al máximo esas limitaciones, o a su mínima expresión, perdón, dentro de lo económicamente viable. ¿Sí? Pero no más que eso. Eso es el primer factor. Entonces,
Partimos también de una base de que existe un rendimiento que está limitado por agua. Recién, cuando Mari nos contaba, o también Alfonso vos presentabas, cuáles eran los umbrales de estrés, nosotros atravesamos con más frecuencia los umbrales de estrés en nuestras condiciones de producción. Después tenemos eventualmente un rendimiento que podemos alcanzar, es alcanzable con un criterio económico, y después tenemos el actual, el que nosotros obtenemos realmente, que es menor y es consecuencia de lo que en términos deportivos se podrían decir errores forzados. La urea está cara, entonces limito mi productividad. O errores no forzados, se me escapó una maleza, se me escapó un bicharraco, o tengo un problema de logística y entro a sembrar más tarde que lo óptimo. Son errores no forzados. Entonces queremos establecer estos niveles y para eso experimentamos. Tratamos de dotar a los cultivos de todo aquello que el dinero puede comprar y evaluar la diferencia entre la situación verde en cada campo de producción donde trabajamos respecto de la roja y tratar de asignarle a algunos factores la responsabilidad de esa diferencia, que es lo que nosotros decimos brecha de rendimiento. ¿Ok? Conceptualmente la hablamos así. Sigo. Vamos a ver el cultivo de invierno. Estas son las distribución de rendimientos que tiene el grupo de productores durante los últimos 15 años más o menos de base de datos. Rendimientos medios de trigo, cebada, candeal, etcétera, entre 6.500 y 7.000 kilos por hectárea. Pero si mirás la base de datos, las mismas te van diciendo, mirá, existen rendimientos alcanzables que este grupo de productores obtuvo que pueden rondar, pongámosle, el 10% superior, los 80 quintales por hectárea de rendimiento. ¿Sí? Primera aproximación, base de datos, ¿qué me dicen los datos? Esto. De hecho, sobre esa base de datos nosotros armamos árboles de regresión para tratar de preguntarle a la base de datos cuáles fueron los manejos que consistentemente se aproximaron a ese percentil superior. Es decir, lo que yo puedo repetir, porque es un criterio de manejo. Y la base de datos nos dice, mirá, si vos sembrás trigos del ciclo largo con vernalización y ofreces riego más lluvia por encima de los 500 milímetros y nitrógeno, más de 200 kilos de nitrógeno elemento por hectárea, si partís de la base de una fecha de siembra correcta para estos cultivares, ya la media de ese manejo está en 78 quintales por hectárea. Ya no son 65, son 78. Bien, buenísimo. Gracias a la base de datos. Ahora los experimentos, lo que nosotros nos están diciendo, mira, los rendimientos medios máximos que pudimos alcanzar en los campos bajo condiciones de producción, pero habiendo comprado todo lo que el dinero puede comprar, macronutrientes, micronutrientes, subir la densidad de cultivares seleccionados por su performance en las redes, etc. Me dice, mira, tanto en trigo como en cebada podrías estar en 9.000, ya no 8.000, lo que decía la base de datos, porque en la base de datos no hay ningún salame que haya comprado mucho más fósforo o mucho más nitrógeno que lo que se justificaba económicamente. Y que la principal responsabilidad de acercarme del rendimiento actual, que son 7.000 o 6.700 en el caso de cebada, al rendimiento potencial, se la llevaba bien el amigo nitrógeno. Buenísimo, que ya dio muchas pautas para el nitrógeno en maíz, y era lo mismo en trigo que en cebada. Esto mismo, pero expresado en términos de porcentuales respecto a esos 90 quintales, es decir, estamos obteniendo las 3/4 partes de lo que el ambiente nos pone como marco. Si levantáramos la dotación de nitrógeno fuertemente, podríamos acercarnos entre 10 y 15% más a ese rendimiento potencial. Y después, eligiendo los cultivares más adecuados para la campaña y el ciclo, y el sitio donde estamos trabajando, podríamos levantar entre 6 y 9% más ese rendimiento. Entonces vamos averiguando este tipo de cosas. Claro, lo ponemos en un contexto que no lo quiero marear con datos tan duros, lo ponemos en un contexto económico, es decir, macanudo, Agustín. De nuestros ensayos se deduce que si te pasás de 2.10, nuestros ensayos tienen 300 kilos de él, para que se den una idea del techo. Si te pasás de 2.10, es antieconómico. Listo. Pero eso es un error, digamos, forzado. No es no forzado. Yo le pregunto a la información hasta dónde puedo llegar con un criterio económico. ¿Sí? Bueno, 2.10 es la respuesta para nuestro sistema con esa dotación de agua que les comenté recién. Esto es muy parecido a cebada, en cebada que en trigo, con niveles de un poquitito más bajos para evitar condiciones de vuelco, pero básicamente
vamos generando la información para tomar este tipo de decisiones, entender el potencial, entender la brecha de rendimiento que tenemos hoy, con qué la podemos cerrar y hasta dónde se justifica económicamente cerrarla. ¿Sí? Bien, hacemos evaluación de cultivares más modernos, hay un montón de buenas noticias que hacía muchos años que no teníamos respecto a la liberación de cultivares que cumplen con estos atributos que yo les contaba antes, que se puedan sembrar bien temprano, que tengan un ciclo bien largo, que sean normalizantes, en definitiva, nos generen esos potenciales que estamos buscando. Y todos los años vamos evaluando comparativamente cultivares que responden a esa necesidad que tenemos de manejo. ¿Sí? Me voy a meter un poquitito en maíz. Estoy respetando más o menos los 3 minutitos por cultivo, creo. En maíz, nuestra situación de rendimiento de lotes, cuando le preguntamos a la base de datos, ¿dónde estamos parados? Y en promedio estamos en los 11.500 kilos y los mejores casos están en 13.500, 14 de rendimiento del productor. Insisto, esto es una base de datos de 15 años, probablemente si yo mirara los últimos 5, está un poquitito más arriba, pero de todas maneras les muestro dónde estamos parados. Por otro lado, simulamos a ver cuáles pueden ser, en términos al menos de modelos, si yo regara un maíz, le digo un modelo de simulación, regalo como si estuviéramos en el valle, todos los días 10 milímetros. Entonces, bueno, perfecto. Y le apagamos la rutina de nutrientes, es decir, no importa, no lo limite por nutrición, tiene todo lo que le hace falta. ¿Cuánto puede rendir? Dependiendo de la fecha de siembra, los modelos nos dicen 18.000 kilómetros. Acá la brecha es más grande que la que comentaba en trigo. ¿Sí? Si estamos en 11 y pico promedio, los mejores lotes en 13 y pico, 14, y el modelo nos dice, che, 18, vamos a ver si esto es cierto. Bien, estos son todos los ensayos de A1 que hicimos para detectar techos de rendimiento y manejo actual. Manejo actual está representado por la barra suma, ¿sí? Que en promedio aparece acá cerca de los mismos 12, 11 y pico que les decía antes, es lo que se está obteniendo con el paquete tecnológico actual. ¿Sí? Por otro lado, comprando todo lo que el dinero puede pagar, ¿hasta dónde llegamos? Re variable, porque a algunos se les rompió el equipo de riego en enero, porque otro deliberadamente dijo yo más milímetros no he hecho, porque lo que fuere. Pero nutrientes no le faltaron y siempre son una selección de 4 o 5 híbridos top para hacer las evaluaciones. ¿Ok? Y tenemos situaciones donde el techo estaba en 13 toneladas por hectárea y situaciones donde el techo estaba en 18 toneladas por hectárea. ¿Sí? Ahí vimos que en algunos casos podíamos empatar lo que nos decía el promedio de los modelos de simulación, pero solo en algunos casos, 3 casos, pudimos llegar a esos valores. Porque de vuelta, nosotros ponemos todos los insumos, pero nuestro cultivo está limitado por agua. ¿Sí? El uso del milímetro con esa discreción, eso es como un criterio económico. Bien, en promedio estuvimos en 15, no muy distinto de lo que nos decían la base de datos. ¿Sí? Bien, lo que hicimos, nosotros desdoblamos todo esto, decimos, che, es nitrógeno, es fósforo, es azufre, son micronutrientes, son todo y ninguno a la vez. Nosotros pudimos empezar a establecer contrastes cuando lo que hacíamos era comparar modelos, que decíamos el actual, 80.000 plantas, un poquitito más apenitas más abajo tecnológicamente de lo que mostraron ustedes, ¿sí? Apenitas más abajo. 80.000 plantas, 200, 220 kilos de nitrógeno total, 100 kilos de fósforo en la línea y 300 milímetros de riego más 400 de lluvias, 700 milímetros de agua. Ese es el modelo actual. Dijimos, bueno, pensamos un modelo más ofensivo subiendo la densidad un 25%. Seguimos trabajando 52, 250 kilos de nitrógeno total y con la aplicación de micronutrientes. Y obtuvimos distinta dispersión con diferentes híbridos, todos ellos de punta, ¿no? Estamos hablando. Y después, uno que bautizamos, modelo mexicano. ¿Sí? El modelo de rendimiento espiritual de las cosas. ¿Sí? Que es, mirá, si vos le pones el doble de planta, lo nutrís el doble, le pasás una rastra, 2 rastras, 3 rastras, lo preparás para papa. Al lote lo hicimos, Le metimos los ensayos dentro del lote de papa. O sea que tenía todo lo que el dinero puede comprar y un poquito más también. Y nos encontramos con que en realidad no cambiamos los techos. No los cambiamos tanto. En algunos casos muy específicos sí.
Es decir, bueno, acá el rendimiento máximo, por ejemplo, lo tuvimos con un híbrido templado corto o moderadamente corto, fue 18.300 kilos, este es un caso en particular, con un manejo de 100.000 plantas a 52, 250 kilos de N y la aplicación de micronutrientes. Le pusimos el doble de planta, o 50% más que el anterior, mucho más nitrógeno, micronutrientes, un poco más de fósforo, etc. Y no levantamos mucho el techo. Justo en este momento hay como que llamar a la reflexión y decir, miren que hay cosas que vos podés chequear y otras cosas que se dificulta más chequear. Acá. Bien. Sí, estamos perfectos. Fíjense, esta fue la distribución de rendimientos. Esto es para una condición general, podríamos decir con un híbrido de punta y el manejo actual. Esta fue la distribución de rendimientos. Esta fue la del ofensivo y esta fue la que bautizamos mexicano. Los techos fueron más altos, ahí no, sí, un poquito más altos. Lo que pasa es que los pisos fueron mucho más bajos. Si se corta el agua, se les hace pomada. Entonces, en promedio, es un modelo que en términos generales, ahora les voy a mostrar cómo le fue en términos de rentabilidad. ¿Sí? Miren, este es el potencial ambiental que nosotros teníamos. El máximo rendimiento que tuvimos en cada caso donde lo evaluamos. El máximo, no importa con qué tratamiento se obtuvo. Intensificar con el criterio que venían comentando ustedes. En ambientes de 11.000 kilos empató con el manejo actual. En ambientes de 15 o 16 superó el manejo actual en términos de rentabilidad o en términos de margen en $200 por hectárea. Y en los mejores ambientes lo superó en $300 por hectárea, hacer una intensificación con 25% más de planta, mejor dotación de nitrógeno y aplicación de micronutrientes. Ahora, ponerle el doble de todo, en todos los escenarios por debajo de los 17 toneladas de potencial, perdido económicamente contra el otro. Solo superó económicamente al modelo actual en ambiente de 18 o 19 toneladas por hectárea. Que yo les mostré en todos nuestros análisis fueron 3 de 3 y 4. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, un poquito de otro cultivo de verano. En soja nos damos de patadas permanentemente con nuestras temperaturas durante lo que hoy está en boga como... Vieron que, no sé, los que leen artículos científicos dicen el periodo crítico de soja es más tarde de lo que pensamos nosotros. No es R3, R6, es R4, R7. En R4, R7 me encanta toda la parte de la radiación y todo, pero se me pincha la temperatura y a la soja no le gusta nada. Y los ciclos que tenemos, al menos los ciclos que están muy mejorados durante los últimos años, no te permiten explorar una buena condición de llenado de granos, que en definitiva es el periodo crítico de la soja. Y decir, bueno, mirá, nos deja mucho gusto a poco nuestros ensayos. Coincidimos con que con buenas condiciones, en fechas más tempranas, del principio de noviembre, podemos superar los 4.000 kilos por hectárea, pero cualquier ñato en Chivilcoy haciendo todo a los apurones programado. Así que nos deja un poco de gusto a poco, se nos caen un poco los rendimientos en fechas más tardías, lógicamente, y además se vuelven más competitivos los ciclos más cortos. Mientras que la tecnología de genética no nos traiga soluciones a zona sur, esto es pelearse con, como decía Hanglin, contra la OSA, la Organización del Sufrimiento Argentino. ¿Sí? No podemos ir en contra de esa limitante. Le pusimos insumos y todo. Lo que sí nos dio una linda sorpresa, en la última campaña, tenemos solo un año, estos son los rendimientos físicos que obtuvimos en girasol, en la última campaña, con riegos entre 50 y 150 milímetros, dependiendo del campo. Esto es más lindo. Es decir, mirá, tuvimos con un paquete de manejo tradicional, 50.000 plantas, sin aplicación de nitrógeno, 46 quintales por hectárea. Los mismos rindes máximos que teníamos con soja en girasol, que es un cultivo que en general vale unos mangos más. Eso es divertido. En segunda, no les voy a contar mucho más que estas son las relaciones de rendimiento que tenemos. Evaluamos obviamente maíz de segunda, girasol de segunda, trigo sarraceno, capítulo aparte para esto. Evaluamos como alternativa de segunda, como si fuéramos canadienses, sembrar de verano, crucíferas de invierno. En Canadá se hace. Así que, disculpen, no. Y esto fue el rendimiento medio de soja de segunda. Entonces, lo que pudimos establecer, mira, optimizando el manejo de maíz, estamos 3 veces el rendimiento de soja. Optimizando manejo de girasol 0,9, el trigo sarraceno estamos cosechando lo mismo que en soja, y la cual si la carinata
te mandan saludos los canadienses, pero no caminan. Bueno, y bueno, cómo optimizarlo, no voy a hablar mucho, pero maíz de segunda es una cuestión de alguna plantita más de lo que hacemos en secano y sobre todo el aporte de nitrógeno de afuera, entonces se hace un cultivo oneroso, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que venimos trabajando. Este es el modelo que desarrollamos para trigo sarraceno, que por suerte se publicó, y el manualcito de manejo de conducción de trigo sarraceno basó la información en lo que obtuvimos en estos modelos. Y con esto ya termino, porque si no me van a patear la canilla y ya soy un muchacho grande. ¿Qué estamos laburando esto? Mirá, tenemos brechas de rendimiento, son tangibles, las podemos encontrar en las bases de datos, en la bibliografía, las podemos encontrar y se reproducen cuando experimentamos, e incluso cuando modelamos con modelos de simulación agronómica. Son tangibles, se pueden ver. En cultivos invernales van del 20 al 28%, y básicamente los dos factores que movieron la aguja fueron la genética empleada y la duración de nitrógeno. ¿Sí? Con esos dos factores tenemos mucho por mejorar respecto a los rendimientos actuales. En maíz son mucho más variables y nosotros nos encontramos que no podemos atribuirle toda la responsabilidad a un factor, que es cuando cambias toda la arquitectura del cultivo, la nutrición y todo, pegás saltos discretos. Mientras que si le subís al planteo actual 20 kilos de N, 30 kilos de N, mejora, pero mejora 300 kilos, 400 kilos. El manejo actual está bastante bien armado para una condición de rendimiento de 12 toneladas. Ahora, cuando haces todo para obtener 12 toneladas, lo más probable es que obtengas 12 toneladas. ¿Me explico? En cambio, si querés pegar el salto discreto, son varios factores en conjunto los que te lo pueden permitir. Y hay contexto económico donde no se justifica, pero el contexto económico en el que menos se justifica es si por algún motivo apagás el riego en una condición de estrés o no podés regar en una condición de estrés. Ahí el mejor manejo es el actual. ¿Sí? Bien. Cuidado que no todos esos modelos de máxima primero son capaces de rendir 40 toneladas en nuestros ambientes, y en segundo lugar, en 10 de 13 evaluaciones fueron económicamente perjudiciales, muy. Bien. Finalmente, bueno, girasol se adaptó muchísimo mejor en lo poquito que hemos visto en la campaña pasada y contra soja en 2 o 3 campañas más. Pareciera estar mucho más adaptado en nuestros sistemas para incorporar la rotación como la oleaginosa, así, por eso no te puteamos. Es decir, una rotación agronómicamente viable, etc. Bueno, capaz con girasol puede andar. Pero eso es, acordate, Suárez, Pringle, bien. Y de segunda, bueno, a ver, los cultivos, hay alternativas competitivas. El caso de la incorporación del maíz de segunda puede empujar un poco la rotación por el tema de aflojos y todo, pero en determinado contexto económico puede ser razonable, ¿sí? Para lo que son cultivos alternativos hay un montón por aprender, nos dimos el gusto de aprender un poco del cultivo de trigo sarraceno, que es súper competitivo, pero bueno, el mercado, ¿viste?, manda y es difícil venderlo. Pero bueno, agronómicamente hemos puesto un granito de arena en este sentido, pero lo más importante de la reflexión que yo quiero transmitirles es, digamos, la región se está transformando y por eso también decía, este congreso tiene que ser acá y ahora. ¿Me explico? Lo importante es que toda esa transformación que está ocurriendo y que viene ocurriendo hace mucho tiempo, hizo una subida en nuestra zona exponencial entre 2015 y 2020, enorme, pero todavía no está lejos de estabilizarse, diciendo, bueno, hasta acá llegó. De manera que cuando se estabilice no nos puede agarrar sin entender o sin tener la información para tomar estas decisiones. Entonces yo de vuelta agradezco que se dé este congreso, agradezco al grupo de estos 30 productores que les comentaba, que nos plantearon el desafío y la oportunidad de tratar de atajarlo, y creo que lo que queremos es llegar mejor parados con la técnica de producción para cuando realmente se estabilice un sudoeste bonaerense regado, ¿sí? Bueno, gracias, con esto terminé.